Hola amigos, bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: 5 puntos que las mujeres rusas buscan en los hombres. Y antes de empezar con el tema, te voy a pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto con la finalidad de saber si los temas que se están manejando son de tu interés. Punto número 1. Que sea un hombre masculino. Es decir, que no sea ni tan guapo ni tan feo. No quieren al típico hombre que se esté viendo en el espejo, es decir, no quieren a alguien muy vanidoso. Aquí yo chocaba un poquito con Astia porque debo reconocerlo, yo sí soy un poco vanidoso. Ese tipo de cosas no les agradan tanto a las rusas. Que no se estén arreglando mucho. Este punto hago mención porque yo lo veía mucho con el hijo de Nastia. Lo único que hacía era como peinarse. Ellos prácticamente no usan gel. De hecho, allá en Rusia está mal visto si usas gel. Eres como medio afeminado y recordemos que en Rusia son homofóbicos. Entonces ellos prácticamente no usan gel. Y si usas gel, eres como mal visto. Yo recuerdo que las primeras veces que usaba gel, me volteaba a ver la gente. Yo no sabía el por qué, yo asumía que por ser extranjero, pero no. Después el hijo de Nastia me dijo, es que es por tu cabello. Dejé de usar el gel y siempre andaba despeinado. Es común ver allá hombres despeinados cuando se acaban de quitar la gorrita, ya sea de la chamarra o la gorrita que traen generalmente por el frío que hace, y que traigan el cabello parado por lo mismo del gorrito o estén despeinados. Es algo común y nadie los ve, lo ven como algo normal. Allá el término metrosexual no aplica. Acá en Latinoamérica los hombres andan como más arreglados, somos como un poco más vanidosos. Allá en Rusia está mal visto eso, entonces con las rusas no aplica tanto ese término. Y mucho ojo con eso, porque si te quieres ver a la par de ella, ahí vas a chocar en eso, porque ella como la mujer y sobre todo como mujer rusa va a querer sobresalir, va a quererse ver mejor, porque a fin de cuentas es la mujer. Quiere a su hombre, pero su hombre masculino, y ellas entre más masculino sea el hombre, es decir, que no se arregle tanto, que se vea bien, pero que no se arregle tanto, mejor. A las rusas no les gusta alguien que tenga las facciones muy afinadas, es decir, como rasgos muy femeninos. Para las rusas, entre más rasgos masculinos tenga, mejor. Y no con eso te estoy diciendo que si eres un apache ya les vas a gustar a las rusas. No, pero ni la una ni la otra. O sea, es decir, ellas no quieren a alguien así muy bonito. Ella va a ser la mujer y como toda mujer rusa siempre tiene que sobresalir, siempre tiene que estar por encima del hombre, pero ella quiere a un hombre que se vea bien, que se vea fornido, pero no así como muy delicadito. Punto número 2, que seas caballeroso, que le abras la puerta del carro, que abras la puerta de la casa, del departamento, el lugar donde vivan o donde vayan a entrar si es un tercer lugar, que le ayudes a cargar las cosas, en sí que te preocupes por ella, que seas un caballero en toda la extensión de la palabra. Que pagues la cuenta, porque hay muchos hombres que a veces no la conocen, a veces la están cortejando y en ese cortejo pues vamos a dividir la cuenta, ¿no? Mitad tú y mitad yo, total nos estamos conociendo. Ya una vez que te conozca, pues ya ahora sí yo ya soy el hombre y agarro el papel de hombre, pero al inicio como no te conozco, pues dividamos la cuenta, ¿no? Pues yo creo que eso pues no es de un caballero, ¿no? Ellas quieren que seas un caballero en toda la extensión de la palabra. Este punto de la cuenta lo acabo de decir porque, aunque no lo crean, sí hay muchos hombres así, por eso lo menciono. Tal vez tú no eres uno de ellos, pero sí hay muchos hombres así y conozco a 2 o 3 así, por eso lo menciono. Punto número 3. Que estés ahí pase lo que pase. Como ustedes sabrán y como les he dicho en videos anteriores, las rusas desde niñas, desde pequeñitas, son educadas a una tarea. Esa tarea es hacer buenas esposas y hacer buenas madres. Por lo tanto, la carrera y la vida profesional son secundarias, son optativas. Si quieren desarrollarlas, bien, pero realmente no es un acto primordial, no está dentro de algo principal como en otros países. Es optativo. Es si lo quieres hacer, si lo quieres llevar a cabo. Tu tarea principal es enfocarte a ser una buena esposa y ser una buena madre. Lo demás sale sobrando. La rusa sabe que posee una cualidad. Esa cualidad se llama belleza. Por saberse poseedora de esta cualidad, cree que el hombre debe de quererla y debe de estar ahí para ella, por esa simple y sencilla palabra llamada belleza.
Por sentirse poseedoras de esta belleza, las rusas suelen sentirse objeto de adoración. Punto número 4. Que tenga perspectiva de futuro. Ellas quieren a un hombre que tenga un plan, que sepa hacia dónde ir. Incluso hice un video de por qué ellas eligen a hombres mayores. ¿Por qué prefieren a hombres mayores? Un hombre mayor va encaminado hacia ciertas metas. Un hombre mayor es más fácil que sepa hacia dónde dirigirse, hacia dónde irse. Precisamente por esta razón es que ellas los prefieren mayores, porque ellas saben que estos hombres ya van enfocados hacia una meta en específico. Ellas quieren que tú sepas hacia dónde vas, que no estés saltando o como llamamos aquí en México, del tingo al tango. Que no andes viendo qué vas a hacer, o hago esto o no lo hago, o sea, que no estés dudando. Y obviamente que seas un buen administrador. Hay personas que no necesitan grandes ingresos, hay personas que saben manejar cantidades moderadas de dinero, pero si son buenos administradores pueden generar más. Es sabido por muchos que personas que han ganado los premios más grandes de lotería a la vuelta de 1 o 2 años terminan sin un solo centavo. Es mejor ser un buen administrador con poca cantidad de dinero o con una cantidad de dinero moderada que una persona que se tire todo el dinero y con un gran ingreso, porque de nada te va a servir tener un ingreso alto si no lo sabes administrar. Y ellas buscan eso, una persona que sepa administrar recursos. Ahora, no te preocupes si no tienes ahora una gran cantidad de dinero, si no tienes ahora una estabilidad así súper sólida, pero si les ofreces a ella una perspectiva de vida donde las incluyas a ellas como familia y donde incluyas un plan de vida consolidada como tal, un núcleo familiar, estás del otro lado. Y punto final, punto número 5. A ellas les gustan los hechos, no las palabras. Es decir, un hombre que actúe. Las palabras, como decimos aquí en México, se las lleva el viento. A las rusas no les gustan los hombres habladores, a las rusas les gustan los hombres de hechos. Ellas prefieren un hombre que hable, un hombre que diga cosas pero que las sustente, no nada más que hable y que diga y que prometa. Sí está bien, claro que está muy bien que hables en las primeras citas, esa es la intención de las primeras citas, conocerse, platicar, entablar una conexión, pero no te la pases hablando todo el tiempo porque ellas van a perder ese interés que lograste que obtuviera al inicio contigo. Recuerda lo que dicen por ahí, que cuanto más hables, menos serio pareces. Y yo voy a hacer caso a este último consejo que te acabo de dar y nos vemos hasta el siguiente video. Manita arriba si te gustó y suscríbete. Pa' acá, pa' acá.